núcleo de la clase, que es el núcleo de demografía, en donde vamos a estudiar todos los conceptos de población, todo lo relacionado a esta, como crecimiento, densidad, concepto de edades, en fin, todo lo que involucra el estudio de una población como tal, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a ver el concepto. ¿Qué es población? Entonces, población es un grupo de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar, en un mismo momento, ¿sí? En un mismo ambiente y que se reproducen entre sí, ¿sí? Las poblaciones se caracterizan más que todo por la estructura de edades, la densidad poblacional, la distribución en el tiempo de esas poblaciones, el espacio en donde ellas viven, la tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer realmente las dinámicas que se dan entre ellas, entre las poblaciones, ¿sí? Ya sea poblaciones humanas, poblaciones animales, poblaciones vegetales y sus diferentes aspectos. Biológicamente, una población debe ser un grupo de una misma especie, sí o sí, ¿sí? ¿Por qué de una misma especie? Porque la idea es que se intercambien genes entre ellos, ¿sí? Interactúen entre sí, se desarrollen bajo condiciones ambientales similares, se encuentren bajo la influencia de sus efectos sobre el ambiente, ¿sí? Y la de sus vecinos circundantes, ¿sí? Y que obviamente la selección natural esté afectada por sus atributos geográficos y por el medio físico y biótico, ¿sí? Digamos, esas son unas características específicas que se tiene en poblaciones globalmente, ¿sí? Sean poblaciones animales, vegetales y humanas, ¿cierto? Dentro de esto, ¿sí? Dentro de este características de población, pues estudia la densidad poblacional, que es el tamaño de una población X en respecto a la superficie que ocupa. ¿En qué? En kilómetros cuadrados, metros cuadrados, hectáreas, centímetros cuadrados, milímetros, porque también entran ahí las poblaciones bacteriales o bacterianas que uno estudia en un laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Esto, ¿sí? Afecta la capacidad de los individuos de esas especies, ¿sí? De esa población, para acceder a un espacio donde vivir, ¿sí? A una casa. También al tipo de alimento, refugio y pareja, también porque todo eso se evalúa dentro de una población, ¿sí? Todos esos tipos de caracteres. Y esto sirve para saber cuántas personas o cuántos animales o cuántas plantas, ¿sí? Se puede ocupar referente a hectáreas, por ejemplo, o kilómetros cuadrados, como lo muestra aquí esta fotografía. ¿Cuántos habitantes por kilómetros cuadrados tiene cada una, ¿sí? De los continentes? Eso con el fin de ¿qué? De evaluar las poblaciones, ¿sí? De saber qué recursos se puede brindarles, la capacidad de terreno para que ellos hagan un hogar o se construyan hogares, y la economía también, ¿sí? Y la vida social de las personas. O sea que la densidad poblacional es muy importante estudiarla. También es muy importante los patrones de distribución de las poblaciones, ¿sí? Porque es como ellas están viviendo en un cierto lugar, ¿sí? Hay tres tipos de distribuciones, que es la uniforme, la aleatoria y la agregada, ¿sí? Entonces el patrón de distribución uniforme es habitual en vida natural, ¿sí? En animales y en plantas, debido a su competencia por el territorio, territorio para alimento, territorio para vivir, territorio para reproducirse, ¿sí? En el caso de las plantas, pues es muy común verlas en zonas de cultivos, en la forma en las que distribuyen uniformemente un cultivo. En vida salvaje, pues como ellas encuentran alimento, ¿sí? Humedad, ¿sí? Nutrientes en el suelo en donde viven. Si vemos, observamos esta gráfica, esta fotografía. Ahora bien, el patrón aleatorio es la disposición de cada individuo independientemente en un lugar, ¿sí? Dependiendo de donde encuentre ese recurso alimenticio y de hogar, pues se establece ahí y se distribuye por allí y por allá, ¿sí? Es muy común ver esto también en patrones de insectos en los bosques, por ejemplo las arañas, que se ponen o ponen sus telarañas en ciertos lugares donde ellos se encuentran apropiados. Entonces no es una distribución fija o uniforme, es más allí o allá, ¿sí?
La distribución agregada es más común en algunos mamíferos, sí, también en peces, también en nosotros, somos mamíferos, entonces los humanos también entramos dentro de esta distribución agregada, es el más común de todas las distribuciones. Vuelve y juega, todo es respuesta a el tipo de alimento, la casa, el hábitat, el ambiente, el clima, los patrones de reproducción en animales, el comportamiento social de todos, ¿sí? Humanos, animales, ¿sí? Y pues esto es altamente estudiado porque vuelve y juega, va de la mano de la densidad poblacional en que dependiendo del tipo de comportamiento social, económico, geográfico, político, ¿sí? Va a crecer la densidad poblacional o se va a estimar una densidad poblacional de un lugar, ¿sí? Esto de la mano de diferentes otros factores que más adelante hablaremos. Dentro del estudio de las poblaciones está también la estructura de edad, ¿sí? Que es la población en la que nos dividen ecológicamente, ¿sí? En clase prerreproductiva, reproductiva o posreproductiva, ¿sí? En humanos también nos dividen como gente joven, ¿sí? Adultos trabajadores y las personas de la tercera edad, con el fin de que también de evaluar la sociedad, ¿sí? Cómo está estructurada la sociedad y dependiendo de este tamaño de edad, de esta distribución de individuos y su edad, pues se habla también de la tasa de crecimiento de una población, ¿sí? En la cual un gran número de jóvenes que están listos para entrar en edad reproductiva, ¿sí? Entonces, si hay muchos de ellos, pues se dice que la población está creciendo. Pero si por el contrario hay más personas de la tercera edad, es que se está viendo un decrecimiento de la población, ¿sí? Todos esos tipos de aspectos los habla el DANE y los evalúa el DANE y los demás, ¿cómo se diría? Instituciones demográficas de cada país con sus censos estudian este tipo de estructuras y de comportamientos de la población y en su edad, ¿sí? En la vida salvaje, la población tiene una proporción sexual de 1 a 1. Bueno, realmente también es en la vida en especie humana, ¿sí? En la que cuando estamos siendo embriones en el momento de concepción y estamos en la barriguita de mamá, antes de que nuestro sexo sea determinado, por allá en el tercer mes, dependiendo también, a veces se demora un poquito más o menos, ¿sí? Somos indeterminados, no somos todavía ese cromosoma X, ¿sí? O el cromosoma Y no se ha hecho ver, ¿sí? Todavía, entonces todavía no se sabe el sexo de ese feto. En poblaciones animales, cuando nacen los cachorros, la proporción de nacimiento es 2 machos, una hembra, ¿sí? Por lo general. Pero actualmente se está viendo, y por estudios vuelve y juega de población, que hay una desviación hacia las hembras en poblaciones humanas. Por eso somos más hembras que machos, ¿sí? O mujeres y hombres, ¿sí? Pero también hay que tenerlo en cuenta por los diferentes factores políticos, sociales y económicos. Al final del estudio de una población se está viendo que hay una tasa de más mujeres versus más hombres en edades avanzadas. Claro, ¿por qué? Porque dependiendo del contexto político de un país o social de un país, son las mujeres las que se quedan en casa esperando, por ejemplo, la remesa del esposo, ¿sí? O en un contexto de guerra son los hombres los que van a la guerra y las mujeres son las que se quedan en casa esperando a que lleguen o sobrevivan sus esposos. Entonces, en ese tipo de contextos también se da ese tipo de proporciones. Entonces, ahí vuelve y juega, hay que entrar a evaluar factores más allá del crecimiento poblacional, pero que afectan las poblaciones, ¿sí? La demografía es el estudio de las poblaciones con todos estos factores, ¿sí? Cómo cambian del tamaño, la natalidad, la mortalidad, las proporciones de edad, los cambios que suceden en las poblaciones, en fin, todos estos efectos, perdón, eso estudia la demografía, ¿sí? Y obviamente mira el crecimiento o el declive de las poblaciones animales, vegetales o humanas, ¿sí? Que es muy enfocado hoy en día, ¿sí? Dentro de ese estudio de la demografía, entonces se habla de la mortalidad, ¿sí? Que es la probabilidad que todos tenemos de morir en cierto tiempo, ¿sí? Y se estudia con el número de individuos, ¿sí?
una proporción muy chiquita, una división chiquita, ¿sí? El número de individuos que mueren en un tiempo determinado, ¿sí? Dividido el número de individuos que habían vivos en ese tiempo determinado o que están vivos en ese tiempo determinado, ¿sí? ¿Es un factor reductor de las poblaciones? Sí, ¿sí? Porque sobre todo se evalúa en el contexto de países que están en guerra, ¿sí? Entonces es muy importante, o que tengan un conflicto interno fuerte como el que ha tenido, por ejemplo, nuestro país, ¿cierto? Entonces viene, ¿sí?, a ser importante dentro del crecimiento poblacional. Dentro de esos estudios demográficos también se habla de la probabilidad de supervivencia de un individuo que va de la mano de la mortalidad. Otra división sencillita que relaciona el número de individuos que sobreviven al final de un tiempo determinado, puede ser un año, ¿sí?, versus el número de individuos que vivan en ese tiempo determinado también, ¿sí? Entonces es mirar cuántos sobrevivieron en un año, prácticamente se puede decir eso, ¿sí? Hay otro factor que se estudia en la demografía, que es la curva de mortalidad, que representa la tasa de mortalidad en tiempos de 1000 individuos, ¿sí?, en términos de 1000 individuos frente a una edad X, ¿sí? Consta de dos partes esa curva de mortalidad: la fase juvenil, que es cuando hay una elevada tasa de muerte de individuos jóvenes, pongo el ejemplo de los anfibios, ¿sí? Y eso se da más que todo en poblaciones animales, ¿sí?, que deciden poner muchísimos huevos, muchísimas pequeñas crías, ¿sí?, o huevitos, para que se tenga éxito en la tasa de supervivencia de los individuos, ¿sí?, para que sobrevivan, que sea una o varias especies que les dé la probabilidad de sobrevivir, ¿sí? Por eso estos individuos ponen muchísimos huevos y ahí se habla de la fase juvenil, que son muchos huevos, ¿sí?, para que se tenga esa probabilidad. Viene la fase postjuvenil, que es a medida que aumenta la edad de las crías, ¿sí?, de las larvitas, pues se tenga una probabilidad más alta de supervivencia, ¿sí?, que la mortalidad no sea tan grande, ¿sí? Y como les dije, pueda sobrevivir al final un adulto o varios adultos para extender la especie. Hay otras clases de animales como las ardillas, los roedores, ¿sí?, en general toda la familia de los roedores también tienen ese tipo de comportamiento reproductivo, ¿sí?, poblacional. Ellos ponen una sola hembra de una ratica, de un ratoncito, puede llegar hasta poner a 15, máximo 15 ratoncitos. Entonces por eso incluso si hay un mal manejo de estos animales pueden convertirse en una plaga, porque ¿sí?, los roedores tienden a hacer ese tipo de comportamiento para que por las circunstancias en las que viven, el medio ambiente en el que viven, el alimento y demás, pues van a sobrevivir muy poquiticas, ¿sí? Pero entonces todos los roedores vienen ese mismo comportamiento, como por ejemplo esta ardilla gris, ¿sí?, tiene ese mismo comportamiento, ¿sí? También en la vida vegetal también tiene ese comportamiento, por eso hay muchas plantas que tienen un mecanismo de expulsión de semillas que se mueven aéreamente, ¿sí?, por el aire, ¿sí?, las corrientes de viento las mueven, eso para perpetuar su especie, ¿sí? Y esas semillitas pues no van a sobrevivir todas, sino algunitas. Entonces tienen este tipo de crecimiento, ¿sí?, lento, puede decirse así, también de tasas de mortalidades altas, ¿sí?, en sus fases juveniles. La curva de supervivencia es el logaritmo del número de supervivientes frente a un tiempo o una edad determinada, ¿sí? Están basadas en datos obtenidos a partir de ciertas poblaciones, ¿sí?, y se evalúa ciertos momentos y las condiciones ambientales, ¿cierto? Lo que yo les decía con las larvas de los anfibios, por ejemplo, ¿sí?, los huevitos de los anfibios. Hay 3 tipos diferentes de curvas de supervivencia y dependiendo de esa edad de los individuos pues se va a determinar, y también el tipo de individuos, el tipo de especie, se va a evaluar su tasa de supervivencia. En la gráfica aquí les estoy mostrando 3 tipos diferentes, ¿sí?, con 3 tipos diferentes también de especies, ¿sí? La número 1 tiene una baja tasa de mortalidad, digamos, el ambiente da para que se pueda sobrevivir a largo plazo y pueda vivir más perpetuamente la especie. En este caso serían los humanos, ¿sí?
¿Por qué? Porque solo es una cría o, ¿sí? Una cría en cierto determinado momento, entonces hay más cuidado para esa cría, se le tiene más constancia, se puede decir así, y pues los humanos cuidamos de nuestros hijos, entonces, ¿sí? La perpetuidad a largo plazo va a ser, va a ser importante, entonces podemos llegar a adultos mayores. La tipo 2 si ven, es más directa, ¿sí? Son más de vida salvaje, de vida de animalitos, y en este caso son el ejemplo de un águila, ¿sí? En donde sí, por eso miren, acuérdense, las águilas hembras ponen varios huevos y la tasa de supervivencia pues no va a ser muy grande. Incluso a veces las hembras discriminan a una cría y la dejan morir de hambre por comportamientos, ¿sí? Que tienen ellos. Y también tienen su cría favorita y esa es la que también tiende a sobrevivir más dentro de esa especie. Por ejemplo, eso pasa en la vida salvaje con los polluelitos, ¿sí? Si ven es una tasa de mortalidad moderada, pues también es una tasa muy directa, ¿sí? Es una línea muy directa y bueno, depende también muchísimo del ambiente. La tipo 3 que es esta, ¿sí? Es una tasa de supervivencia muy alta, ¿sí? O de mortalidad muy alta, ¿sí? Como ven, se da más que todo en plantas, también se pueden poner ahí anfibios, que ponen, como les decía, ponen muchísimos huevitos, algunos peces también entran ahí, crustáceos también entran ahí. Entonces la tasa de supervivencia es muy bajita, también es de las más bajitas porque la mortalidad en sus primeros estadios de vida es muy alta, ¿sí? Entonces digamos que es, por eso ponen muchísimos huevos para que alguna de sus crías pueda sobrevivir y llegar a una edad adulta al final. Otro término que se estudia dentro de la demografía es la natalidad, que es el número de individuos, ¿sí? El número, perdón, de nacimientos por cada 1000 individuos en una unidad de tiempo. En nuestras poblaciones, cada 6 años, perdón, cada seis meses se evalúa la tasa de natalidad de una población, de una ciudad, de un pueblo, ¿sí? Se evalúa el número de nacimientos que han dado, ¿sí? En esos 6 meses, ¿sí? ¿Para qué? Para evaluar la tasa de crecimiento de una población, ¿sí? Se evalúa también por edades reproductivas de la mamá o de las mujeres, ¿sí? También se evalúa por esa tasa, por ejemplo, desafortunadamente decir esto, de 15 a 18 años, de 18 a 20 años, a 20 años, ahí dependiendo de las poblaciones y del comportamiento de nacimientos, si es una tasa juvenil, de mamás juveniles alta, entonces se evalúa en esas tasas. Si no, de 20 a 25, 25 a 30, de 30 a 35 y 35 a 40, ¿sí? Y ya de 40 a 45, 50 años. ¿Por qué? Porque se habla de que las mujeres tenemos una edad máxima, ¿sí? De vida reproductiva hasta los 45 años óptima, ¿sí? Entonces también se evalúa ese tipo de tasas de natalidad, ¿sí? Para saber cuántos niños hay en el mundo, ¿sí? Cómo ha crecido la población mundial en ciertos lugares para compararse, como en este caso de esta gráfica, ¿sí? ¿Sí? Donde vemos que desafortunadamente donde no hay mucha educación, ¿sí? También donde la extrema pobreza abunda, pues también hay una tasa de crecimiento bastante alta, si hay muchos niños en el mundo, ¿sí? En esas circunstancias, donde también se ve que en algunos países industrializados, donde hay acceso a la educación, más que en otros, pues la tasa de natalidad no es tan alta. Entonces se puede empezar a comparar esos factores económicos, sociales, políticos, de educación, ambientales, de por qué también está influyendo esa tasa de natalidad en ciertos lugares. Entonces ahí también hay un punto para evaluar poblaciones, ¿sí? Todo esto ayuda a evaluarlas, ¿sí? Otro término que se escucha mucho dentro de la demografía es el crecimiento poblacional, ¿sí? Que es la resta simple del número de nacimientos con el número de muertes, ¿sí? Lo interesante de esta simple resta es el resultado que da, que es un índice, que es la tasa de incremento, ¿sí? En la que si hay muchos nacimientos, o sea, si la diferencia entre ambos índices es
favorable hacia la natalidad, entonces está hablando que la población está creciendo, como les dije anteriormente. Pero si hay muchas muertes, entonces está decreciendo en la población. Y si da un ratio, ¿sí?, igual, es porque la población está estable, o sea, no hay una diferencia marcada entre cuántos murieron y cuántos nacieron, ¿sí? Entonces se habla que también está estable. Eso es simple rasgo, ¿cierto? Porque es lo general. Pero también dentro de esta tasa de crecimiento poblacional hay que hablar de la tasa de inmigración y la de emigración. Cuántos se fueron de un país y cuántos llegaron inmigrantes a un país, que fue lo que pasó en Colombia hace algunos años con la población de inmigrantes venezolanos, ¿sí? Que aumentaron, según el DANE, la población del país porque habían más gente de afuera en nuestro país que los propios colombianos, ¿sí? Entonces eso hizo que nuestro crecimiento poblacional aumentara, pero la tasa de población colombiana se mantuvo estable. Antes está ahí decreciendo porque hay mayor población adulta, ¿sí? Acuérdense de la proporción de edades, ¿sí? Ahí empieza a hablarse también que está decreciendo la población porque no están naciendo suficientes personas, ¿sí? Entonces también se vio eso en los resultados del censo del DANE, ¿sí? Y eso da pérdidas y ganancias en alguna manera en el crecimiento o decremento de la población de cualquier lugar, ¿sí? También hay que tener en cuenta los factores de densidad poblacional en un crecimiento poblacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la densidad poblacional va de la mano de el ambiente circundante de cualquier especie, seamos nosotros los humanos o seamos plantas o animales, ¿sí? Cualquiera de cualquiera de estos organismos en la naturaleza, ¿cierto? Dependiendo de los recursos disponibles para sobrevivir, vivir y sobrevivir, ¿sí? Pues empiezan a haber competencias entre especies, ¿cierto? Y esas competencias pueden llegar a niveles extremos de extinción de especies, ¿sí? Por ejemplo. Y o también pueden llevar a problemas en términos humanos, en términos de poblaciones humanos, de extrema pobreza, de una economía en recesión y demás cosas. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento, ¿sí? Que se está viendo los problemas poblacionales y los problemas económicos y políticos y sociales que está enfrentando el país debido a la población en cómo se encuentra, ¿sí? Al tipo de población también en sus circunstancias, ¿cierto? Entonces, en términos de extinción poblacional, pues es algo normal, es algo que se ha dado naturalmente, es un proceso que se ha dado a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde extensos periodos geológicos, ¿sí? ¿sí? Vienen hasta acá, hasta los actuales, donde siempre va a haber una especie que pues va a morir y será reemplazada por una juvenil. Eso siempre va a pasar, ¿cierto? Las que se puedan adaptar a las circunstancias ambientales pues van a evolucionar y se van a adaptar al medio, ¿cierto? Para evitar la especie de algún organismo. Pero actualmente nosotros los humanos, como esta señorita con el rifle, acá, es una muestra de ello, lo estamos empujando aceleradamente a las especies naturales a la extinción. Tanto así que ya estamos desapareciendo animalitos por doquier, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos fragmentando sus hábitats, explotando al máximo sus bosques, cambiándolos por cultivos de diferente especie, por la sobreexplotación también de especies marinas, por ejemplo, también se está dando por la selección genética de algunas especies también se está dando y estamos acelerando dramáticamente la extensión poblacional, ¿sí? Ya actualmente se han desaparecido estas especies, el leopardo de la niebla en Europa y el rinoceronte negro, ya fue declarado hace como 3 años extinto definitivamente, no lo vamos a volver a ver más en las sabanas africanas, entonces estamos llevando y algunas especies están en peligro de extinción, están en código rojo, se llama así, y que ya están quedando muy poquiticas de ellas. Bueno, aparte de la extinción, es una relación entre especies también, están otros tipos de relaciones, ¿sí? Que pueden darse positivas, negativas o neutras, pero ya
digámoslo así, ya es como entre lo normal, antes de llegar al último término que es la extinción, ¿sí? Y como ven, pues hay tipos como el comensalismo, la depredación, el parasitismo, el mutualismo, la competencia, ¿sí? Todas estas hacen parte de la vida y de la interacción de muchas especies naturales, ¿sí? La depredación pues es el consumo de un organismo vivo por parte de otro, ¿sí? Acuérdense, esto es esencial para la cadena alimenticia de las especies en la vida natural, ¿sí? Siempre va a haber un organismo que se beneficie y que necesite de otro organismo para su supervivencia. Nosotros necesitamos de muchos organismos, vegetales o animales, para nuestra supervivencia, sí o sí, ¿sí? Entonces nos pone en cierto nivel de la cadena alimenticia, ¿sí? Pero hay una estrecha interacción siempre entre presa y depredador, siempre. Entonces eso hace parte, como les digo, de la vida natural. Dependiendo de la presa o el depredador, ¿sí? Van a haber también dinámicas poblacionales, ¿sí? Porque si va a faltar el depredador, la presa va a crecer, ¿sí? No va a tener quien se lo coma, entonces va a poder vivir tranquilamente, va a expandirse y puede convertirse también en una plaga, digámoslo así, que puede afectar a otras especies, ¿sí? En ese caso sería, por ejemplo, las especies introducidas, ¿sí? Las especies introducidas podrían entrar en ese juego, ¿sí? Y por eso es importante tener mucho cuidado con este tipo de especies que no son del lugar, ¿sí? También dentro de la depredación están los herbívoros, el herbivorismo. ¿Por qué? Porque algunos herbívoros llegan al punto de matar completamente una planta para alimentarse de ella. El caso, por ejemplo, de las langostas, ¿sí? Ellas se convierten en una plaga porque no hay competencia para ellas, no hay quien se las coma, no hay quien las deprede, ¿sí? Y se pueden volver también una plaga, pero una plaga herbívora, ¿sí? Y son depredadores, ¿sí? Por ejemplo, entonces también puede ser un tipo interesante de interacción, perjudicial para el humano también. El parasitismo es otra de las interacciones, también peligroso para los humanos, ¿sí? En la cual siempre va a haber un organismo que hospeda a otro, pero matando al final al hospedador. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque el parásito tiene la habilidad de no duplicarse, de reproducirse rápidamente, por ejemplo, como ven acá, con esta larvita, acá está, con esta larvita de mariposa, ¿sí? Ustedes ven estos huevitos blancos, son pequeños parásitos que se reprodujeron tanto que en algún momento van a matar, a consumir al hospedador, ¿sí? Eso se llama una infección, por cierto, ¿sí? Y hay dos tipos de contacto en el parasitismo. El primero es el directo, ¿sí? Que es la transferencia de un parásito de un huésped a otro, ¿sí? Por medio de un portador, ¿sí? Ejemplo, las garrapatas y las pulgas, ¿sí? En los gatos y en los diferentes tipos de mamíferos, ¿sí? No solo los gatos y en los perritos. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque debido a una carga parasitaria alta en algunos mamíferos puede generar en ese hospedador una enfermedad, por ejemplo sarna y problemas de la piel, ejemplo en mascotas, ¿sí? O transmitir enfermedades, que fue lo que pasó con la peste negra, con la peste bubónica, ¿sí? Fue una garrapata que vivía en las ratas, no una, muchas garrapatas vivían en las ratas que iban de barco, en los barcos en el océano, en Europa, transportando alimentos. Ellas vivían ahí, se bajaban del barco a los puertos, de los puertos iban a las casas y estas garrapatas brincaban de ratón o rata al humano y por ahí transmitieron el parásito de la peste bubónica. Un ejemplo, ¿sí? El contacto indirecto, ¿sí? Que es el otro tipo de parasitismo, ¿sí? Es la transferencia de parásito pasando por diferentes estadios o fases de su ciclo vital por diferentes tipos de hospedadores, por diferentes tipos de casas, ¿sí? Ejemplo muy claro, el Escherichia coli, ¿sí? El E. coli, que es una bacteria, ¿sí? ¿Qué pasa de un caracol, ¿sí? O sea, empieza su estadio en el estiércol de la vaca, ¿sí? En forma de huevito, como lo ven aquí. Acá se los muestro, en forma de huevito. Vive en el estómago de la vaca. Sale de la vaca por el estiércol. Está expuesto al medio ambiente por el estiércol. Medio ambiente acuoso, por lo general, ¿sí? Estos huevitos logran sobrevivir hasta que llueve, ¿sí? Por
escorrentía el agua, eso llega a una quebrada, la quebrada llega a un regadío, ¿sí? Por ejemplo, en donde también en la quebrada vive un crustáceo, ¿por qué no? Sí. O dentro del regadío de lechugas, les pongo un ejemplo con la lechuga, vive, eso es húmedo, ¿sí? Tiene mucha agua y también viven caracoles, ¿sí? Por ejemplo, ese caracol vive en la lechuga, deposita por sus heces, ¿sí? Los nuevos huevitos de materia fecal, ¿sí? O incluso la larva ya como tal del parásito, ¿sí? Que eso es una cosa microscópica, eso no se ve, ¿sí? Y esta queda viviendo dentro de la lechuga, feliz y contenta. Si la lechuga no es felizmente desinfectada, ¿sí? Si llega a la casa y uno no la desinfecta bien, o por más que le eche agua caliente, vinagre límpido y eso no muere, toma tu infección, toma tu disentería y ahí viene un problema de enfermedad, que es una intoxicación por E. coli. Eso es un ejemplo simplecito. Entonces, mucho cuidado cuando consuman plantas de hoja verde grande, o sea, lechugas, las acelgas, todas estas espinacas, todo esto porque pueden tener una carga parasitaria. Hay que cocinarlas muy bien o desinfectarlas muy bien, ¿sí? Con los crustáceos, con los sushis, con todos estos pescados que también, pollo crudo, cerdo crudo, mucho ojo porque por ahí se pueden transmitir enfermedades parasitarias. Otro tipo de relación es el comensalismo y la simbiosis, ¿sí? Que es donde dos organismos se relacionan, un parásito y el hospedador, ¿sí? Se relacionan y pueden sobrevivir, ¿sí? Sin ninguna carga parasitaria muy alta, ¿sí? Se habla así en teoría, pero si lo ponemos en ejemplo como está aquí, ¿sí? Nuestros amigos manatí con los pececitos pues están recibiendo una relación de comensalismo, simbiosis positiva, ¿sí? Porque mientras el manatí recibe un spa marino por parte de los pececitos que le quitan las algas, los bichitos, ellos se alimentan de eso, pues el manatí recibe la limpieza de su piel y de la carga de algas que tiene. Otro ejemplo es el pez payaso, el que yo llamo Nemo, ¿sí? Para que lo reconozcan, ¿sí? Viviendo dentro el coral de la anémona, ¿sí? La anémona es un coral tóxico, es venenoso, no todos los organismos pueden vivir allí y pues la anémona se alimenta de los excrementos, ¿sí? De la parte nutricional de los excrementos del pececito para su crecimiento y el pez pues vive ahí para su protección, ¿sí? Entonces allá hay una simbiosis entre ellos importante, una vida simbiótica. Otro tipo de vida es el mutualismo, ¿sí? Que también es una relación recíproca positiva, ¿sí? A nivel, se puede decir, más específico entre especies también, ¿sí? El ejemplo más claro del mutualismo es la abeja con la flor, en la cual las dos se necesitan mutuamente, ¿sí? Para una alimentarse y la otra que le distribuya su polen, su semilla a lo largo de un bosque o a lo largo de una plantación o a lo largo de un lugar, ¿sí? ¿Por qué? Para perpetuar la especie de la planta, ¿sí? Y la abeja, pues la miel, el néctar que captura de las flores para llevarla a su panal para que crezca su hogar, ¿sí? Entonces es una relación positiva y obviamente la idea es que las dos especies se perpetúen, aumenten su supervivencia, su crecimiento y pues se ayuden en la reproducción de ambas. Bueno, para terminar voy a hablar de la interacción del humano, de nosotros los humanos, con la vida silvestre, con poblaciones de vida silvestre. Hay tres tipos de interacciones descritas en la bibliografía en las cuales nosotros tenemos interacción con ellos. Una es la explotación de especies, ¿sí? Teniendo en cuenta eso sí, en vida ecológica, en un equilibrio, ¿sí? Pero sabemos perfectamente que la especie humana no está en equilibrio, está en desequilibrio con la naturaleza y ha llevado a extremos la explotación de vida silvestre, sea maderera o sea animal, ¿sí? A tal punto en que nos estamos quedando sin comida o estamos dejando sin refugio, sin vida y sin hogar a muchas especies, ¿sí? Entonces hay que llevar a ese equilibrio en que pues se dé veda de peces, temporada de veda de peces, que es lo que pasa en el Ártico, que tienen temporadas de pesca de ciertos crustáceos, de ciertas especies de peces, para que
al siguiente año haya probabilidades de encontrar especies adultas que puedan ser cazadas, ¿sí? O pescadas, ¿sí? Eso es un plan. Pero desafortunadamente a nivel mundial hay muchos países que no están trabajando así y se está llevando a niveles de no retorno, ¿sí? De no recuperación algunas especies, sobre todo de vida marina y vida maderera, ¿sí? Plantas, árboles. El otro tipo de interacción son los programas de conservación, ¿sí? Pues debido a uno, pues tiene que haber el otro, ¿cierto? ¿Y es para qué? Para conservar, recuperar, restaurar hábitats y también restaurar poblaciones de especies que han sido fuertemente cazadas o explotadas o traficadas, es la otra, ¿sí? En algunas zonas del mundo hay un éxito rotundo porque hay compromiso gubernamental, ¿sí? Se comprometen sí o sí a preservar un parque natural. Desafortunadamente, y lo vi hace poco en la revista Semana, pues la presión que hay de factores malitos, ¿sí? Malucos, está presionando incluso a destruir parques nacionales naturales y pues digamos que ese esfuerzo por conservar se está viendo supremamente amenazado en algunas zonas de nuestro país. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que presionar y buenamente pues si no se puede ahí hay que buscar otro lugar para conservar y ayudar a la recuperación de especies, ¿sí? Entonces falta mucho, hay que hacer más, hay que tener más compromisos. Esto sí es de gobiernos locales, regionales, ¿sí? O departamentales, ¿sí? Y ahí sí ya la cabeza mayor, los nacionales, para que esto de verdad funcione y se pueda recuperar y preservar las selvas, los bosques y demás hábitats importantes para la naturaleza del país, ¿sí? Naturales del mundo también, porque es una cuota más hacia el mundo. La tercera interacción es la reducción de población de plagas, ¿sí? El mantenimiento de las plagas. ¿Qué plagas? Pues hay diferentes, ahí están insectos, plantas, también hay ya peces porque fueron introducidos o especies introducidas también de plantas, en fin. ¿Por qué se vuelven una plaga? Por lo mismo no tienen una competencia, o sea, no tienen quien se lo coman, ¿sí? O no tiene con quién pelear entre ellos, sino que son felices, viven en un ambiente que no es para ellos y bueno, viven felices, se reproducen a tal punto de que depredan a los otros que son nativos del lugar y por eso se convierten en una plaga. Es necesario el manejo integral de estas especies, sí, pero también tener políticas de no introducción de especies foráneas en los ecosistemas ajenos a estas. Es un problema que está creciendo a nivel mundial, no solo en el Caribe colombiano, por ejemplo, con el pez león, ¿sí? O con el caracol gigante africano que hay aquí en Colombia, porque son especies introducidas, no más. Entonces es también frenar eso, que no se siga introduciendo estas especies foráneas a ecosistemas que no son de ellos, ni para ellos, ¿sí? Ejemplos de algunas noticias sobre extinción y sobre población y nuestra interacción humano-poblaciones naturales, pues esta que salió el año pasado en National Geographic, que es la pérdida de 3.000 millones de aves en los últimos 50 años, en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos como tal, y su extensión de terreno gigante, y se ha perdido muchísima vida natural. Es muy triste esto que ha pasado y este estudio es muy importante para determinar también la evolución y la adaptación de estas especies que han sobrevivido dentro de estos ambientes, ¿sí? También que se está hablando, dice la National Geographic en otro artículo, es que se habla de la sexta gran extinción, ¿sí? A nivel mundial. Y sí, estamos viendo una pérdida muy acelerada de animalitos y especies de plantas grandísima en el mundo, ¿sí? También se está hablando de que la población de abejas, esa interacción que tenemos humano-abeja, se está perdiendo, se está desbalanceando totalmente hacia los humanos. ¿Por qué? Por el uso desmedido de fertilizantes, ¿sí? El uso desmedido de pesticidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fertilizantes, porque esos están cambiando la química de las plantas, de algunas plantas, ¿sí? Uno, y pues llegan a contaminar. Y dos, los pesticidas, porque son los que los matan. Entonces, cuando hacen grandes riegos o lavados de pesticidas en grandes plantaciones,
Estos no caen inmediatamente, algunos caen ahí, otros puede haber una rastra de viento importante y no caen ahí, sino que se llevaron a otro lugar y puede caer en algunos bosques o plantaciones aledañas que no tienen que ver con esa plantación o algunos otros ecosistemas donde se está afectando la vida natural, ¿sí? Y uno, pues eso puede dispersarse por el aire, por viento, ¿sí? Y llegar a otros lugares y afectar a las abejas también, donde por ejemplo hay un hábitat de abejas, entonces afecta a esta población. Y sin ellas, pues no tenemos comida, porque ellas son las grandes polinizadoras junto con los murciélagos del mundo. Ellos los polinizan muchísimo, un bosque, un lugar, plantaciones también, y nos ayudan a tener comida en el plato. Entonces, ese es el primer eslabón de la cadena para nosotros alimentaria, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas de la Alimentación, o la FAO en español, ¿sí? Tiene un programa muy lindo para que chequeen, chicos, ¿sí? Ahí está el link sobre cómo apreciar la labor de los polinizadores y de las abejas. Entonces, para que lo chequeen. También esto está dentro de la guía que les envié y está en el cloud, está este artículo sobre los 5 alimentos que pueden desaparecer por el cambio climático, porque no solo es la desaparición de las abejas, sino la presión del cambio climático y el calentamiento global sobre el planeta, que está ejerciendo esos cambios de temperatura donde antes se podía cultivar algo, ya no sirve, ya está muy caliente o muy frío, ahí no me va a crecer, entonces tengo que desplazarme a otro lugar o tengo que mirar cómo hacer para que ¿sí? De esa plantación o esos alimentos. Pero a la larga hay una tendencia en que ciertos alimentos se va a desaparecer. Eso también está dentro de la guía para que lo revisen. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención. Espero que me hayan entendido la explicación sobre poblaciones. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Que tengan feliz día.